Ahí estoy grabando también. Vamos a ver qué pasa. Ya, sigo. No debería caerse, pero es posible que me quede sin datos, porque no tengo idea cuánto me queda. Pero si no, cargo más. Ya, sigo. Probablemente se cayó cuando estaba explicando un poquito más sobre el intento que hace Comte de entender la sociología como parte de, en el fondo, el conjunto el naciente conjunto de ciencias naturales. ¿Ya? Hablé también de esta expresión ciencia del espíritu en la clase anterior, ¿ya? O la antepasada. ¿Ok? De tal manera que la teoría social tuviese realmente una casa en el espíritu, en la mentalidad dominante, ¿no?, de la época. ¿Ya? Que es precisamente este espíritu positivista. ¿Ok? Entonces, si uno trata de ordenar un poquito el lugar que le da Comte dentro del edificio del conocimiento, ¿ya? Y ordenar las distintas disciplinas en términos de su generalidad y complejidad, ¿ya? Por un lado, uno puede pensar que, por ejemplo, para aquellos fenómenos que tienen en fondo, la mayor generalidad, ¿ya?, a propósito de su inmediata simplicidad, por ejemplo, cuando la matemática crea el concepto, ¿no?, de número, ¿ya?, que es un concepto, los números son conceptos, el número uno es un concepto. ¿Ok? Y por sobre ese concepto, ¿ya?, se construyen no solamente operaciones matemáticas, sino aplicaciones específicas, por ejemplo, en astronomía, ¿ya?, luego en física, en química, en biología, ¿ya?, y eventualmente en sociología, donde de hecho hasta hoy, ¿ya?, el concepto de número tiene utilidad. ¿Ya? Y entiendo que a ustedes les va a tocar como, no sé si alcanzan como parte del plan común, pero ciertamente van a tener, ¿ya?, más de algún encuentro con teorías y sobre todo metodologías, así llamadas cuantitativas, ¿no?, que aprovechan los números para hacer estudios de la realidad. Entonces, si uno ordena en el fondo las distintas disciplinas en términos de cómo crecen, ¿no?, en términos de cómo los fenómenos con los cuales trabajan sus objetos se van haciendo cada vez más completos, más complejos, ¿ya?, en términos de complejidad, Comte sitúa a la sociología encima de todo. Es bien curioso. ¿Ya? La sociología para Comte sería la ciencia más compleja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿ya?, absorbe, ¿ya?, e implícitamente hace uso de la biología, de la química, de la física, de la astronomía y la matemática. ¿Ya? Y viceversa. ¿Ya? Si uno, si uno entiende un poquito cuáles son las herramientas, ¿no es cierto? ¿Ah? No solamente el lugar que tiene el pensamiento en la casa de la teoría, ¿no?, sino también en la casa del método. ¿Ya? Para la sociología, ¿no?, ¿cuál es de alguna forma la complejidad de sus herramientas, ¿no es cierto? ¿Ya? La sociología tiene el lugar contrario. ¿Ya? Es fundamental, no es el ápice. ¿Ya? ¿Ok? Y es un fundamento bien escueto, porque sus herramientas también son bien estrechas, al menos en la época, ¿ya?, y en la mentalidad de Comte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la sociología, el tipo de instrumentos que en la época se estaban pensando era más bien teórico. Ah, un segundo que me pidió grabar la clase. Aquí puedo decir Zoom, aceptar. Como cortó la clase anterior, se pone a grabar el tiro. Ya. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para hacerlo muy sencillo, ¿ah?, incluso hoy en matemática, ¿no es cierto?, se ocupan, por ejemplo, grandes computadores para hacer ciertos cálculos. ¿Ah? O en astronomía, ¿no es cierto?, hay grandes laboratorios en física. ¿Ah? Eh, no sé si están familiarizados con el LHC, que era esta gran, no podría decir tubería, ¿ya?, o circuito bajo tierra en Europa, donde hicieron, ¿no?, experimentos de punta hace un par de años atrás. ¿Ya? Comparado, por ejemplo, la envergadura, ¿no es cierto?, en términos de la complejidad de esos métodos, ¿ya?, comparado, por ejemplo, incluso hasta hoy, ¿no?, la simpleza de los métodos en ciencias sociales, ¿ya?, que aprovechan las conversaciones, ¿ok?, las observaciones de campo. ¿Ya? Por muy complejo que sean esos fenómenos en términos de la complejidad que supone, ¿ya?, pero los instrumentos siguen siendo relativamente sencillos comparados a la envergadura. Y eso también muchas veces se expresa en la plata, que en el fondo, el financiamiento, ¿no?, que se dedica a las ciencias sociales versus las ciencias naturales. ¿Ya? Entonces, esa historia, incluso hasta hoy, se recoge por esta tradición. ¿Ya? Ojo. Ya, entonces, eh, eh, lo vamos a hacer bastante durante el curso con teoría, que es rescatar el lugar del método. ¿Ya? Y ustedes deberían saber ya,
O sea, de antemano que yo soy tan fan de la teoría como el método, ¿ya? A tal punto que me molesta como la teoría suele subordinar al método, ¿ya? Me suelo quejar mucho y dar vuelta a eso, ¿no? Me gusta más bien pensar la teoría como subordinada al método, ¿ya? ¿Por qué? Porque también le da a la teoría un énfasis un poquito más práctico. Me gusta bastante eso. ¿Ya? Aún así, y en este momento histórico, ¿no? El nacimiento de la sociología, ¿ya? Y por las razones filosóficas que hemos discutido un poquito, ¿ya? El método sigue teniendo en sus inicios un lugar bastante periférico, ¿ya? Por ejemplo, para Comte, la observación, ¿ya? Podría ser un método válido, pero la rechaza, ¿ya? ¿Mm? Quizás totalmente o hasta cierto punto, pero hay un rechazo evidente, ¿ya? A la observación. ¿Por qué? Porque para él, en el fondo, la teoría, ¿mm? Es el método principal, ¿ya? Aparte es más barato. ¿Ok? Hay una predominancia sobre la teoría, ¿ya? Y la teoría sobre el método, ¿ya? Y porque las observaciones suelen ser para Comte ateóricas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y son ejemplos demasiado aislados. Es la teoría aquella que de alguna forma es capaz de hacerte ver, ¿ya? Más que el método, ¿ya? Y sin embargo ya Comte reflexionó en esa época la posibilidad de la observación como un método. Y ciertamente hoy en día el método es un tremendo instrumento de observación, o sea, de metodológico, ¿no es cierto? La observación es un tremendo instrumento metodológico, ¿ya? Segundo, la experimentación, ¿ya? Y si bien Comte era un poquito más amigable, ¿no? Favorable hacia esa práctica, ¿no? No solamente observar, sino también probar cosas, ¿no? Experimentar, ¿ya? Aún así no estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque en el fondo crear las condiciones donde uno puede controlar, ¿no? Eh, a- aquello que quieres manipular sobre el fenómeno, usualmente se hace en un laboratorio, por ejemplo, o bajo un microscopio, en una pipeta, ¿ya? En sociología parecía muy complicado, ¿ya? Y por tanto la experimentación también la reflexionó y en parte también la rechazó, ¿ya? Y finalmente, y este es el método analítico clásico, ¿no es cierto?, en la teoría social, ¿ya? Clásico, hasta hoy, ¿ya? Que es la comparación, ¿ya? Y uno podría pensar incluso en antropología, todo lo que es, en sociología también, ¿no? En psicología también. Todo lo que hacemos es comparar, ¿ya? Es hacer contrastes con nuestro pensamiento, ¿no? Contrastes que son usualmente conceptuales, ¿ya? Por ejemplo, el contraste entre lo privado y lo público, ¿ya? O entre persona y sociedad, ¿ya? O entre sociedad y cultura, ¿ya? O entre cultura y psique, ¿ok? Y nos comparamos y comparamos en el fondo distintas psicologías, ¿no es cierto? Distintas culturas, distintas sociedades, y por ejemplo comparamos si es que vale la pena hablar de la cultura como algo que está dentro de la sociedad, ¿no? De tal manera que hay varias culturas en una sociedad, lo cual por ejemplo hace mucho sentido cuando uno está pensando que esa sociedad merece un Estado plurinacional, ¿no es cierto? ¿Ya? Y viceversa, ¿no? Que dentro de una cultura hay un montón de sociedades, ¿ya? Por ejemplo, en la cultura latinoamericana hay un montón de estados-naciones o sociedades, ¿no es cierto?, latinoamericanas que responden a países con distintos nombres y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, es bien interesante ver cómo en su origen la comparación, y en particular el análisis, ¿no es cierto?, conceptual como método, ¿ya? Eh, ha ido compartiendo terreno, ¿ya? Compartiendo casa, ¿no es cierto?, habitación en la casa de la metodología, ¿ya? El análisis, ¿no?, conceptual, la comparación analítica con la experimentación y la observación. De tal manera que hoy en día el método, ¿no?, en los métodos de la teoría social, ¿ya? Observación, experimentación y comparación son cosas que se suelen entremezclar un poquito, ¿ya? Experimentación con ciertos límites, porque siempre está también el ámbito ético, ¿ya? Sigo. Eh, Hay en la época, y yo no voy a profundizar en el set completo, en el grupo completo, digamos, de pensadores que de alguna forma forman el enjambre, ¿no es cierto? La nube de mentalidades con las cuales en el fondo Auguste Comte, Herbert Spencer y otros estaban conversando. Pero, por ejemplo, uno muy típico, también por lo que representa en la cultura y la tradición anglosajona, ¿no? Stuart Mill, una persona muy cuadrada, uno puede decir, ¿no? Él es el paradigma de una persona que se lo leyó todo. Y, casi que se lo sabía todo y de memoria más encima, ¿no? Y siempre lo pelaban porque era poco creativo en ese sentido, y era esa clásica autoridad, ¿no es cierto?, intelectual, ¿no? Stuart Mill. ¿Ya? Entonces, para Stuart Mill, ¿ya?, la comparación en particular, la temporal, ¿no es cierto? Y aquí está el link, el vínculo, la relación con historia, sociología e historia, ¿ya? La comparación temporal, ¿ya? O sea,
nuevamente, el énfasis que hay en leer las sociedades en el tiempo, y por tanto de observar, de aprender su evolución. Vamos a hablar un poquito más de evolución. ¿Ya? Aquí comienza la comparación temporal. ¿Ya? ¿Qué es la evolución? Es una comparación temporal. ¿Ya? En este caso de la sociedad, puede ser de la vida u otra cosa. ¿Ya? Es uno de los aportes más importantes de Comte, ciertamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sugiere que el estudio histórico es la base de la especulación sociológica. ¿Ya? Yo ciertamente estoy de acuerdo con esto. No sé si es la base en singular, pero es un elemento importante de la base. ¿Por qué? Porque para pensar en la sociedad en que vivimos, la sociedad que se viene, la del pasado, ¿no? Es raro pensarla como si existiera en el vacío, ¿no? Sin historia. ¿Ya? Y al contrario, lo social suele estar lleno de historia. Por ejemplo, un concepto muy obvio de lo social es la copucha. Pura historia. ¿No? El chisme, ¿no? El meme, son pequeñas historias. ¿Ya? Por supuesto, aquí Stuart Mill y Comte, etcétera, etcétera, están pensando en la historia singular en grande, ¿no es cierto? Pero la historia en grande y en singular, la historia, digamos, como tal como se estudia en la carrera de historia, eh, e incluso allá, ¿no es cierto?, se reconoce que está lleno de historias en plural. ¿Eh? Y que sus historias y mis historias de lo que hicimos hoy día y ayer también importan, también son historias, ¿no? Y un día como el próximo 25, todos vamos a tener una historia que contar, ¿no? Y no va a ser la historia. ¿No? Y sin embargo va a ser un evento histórico que todos vamos a compartir. ¿No? Entonces la pregunta ahí es, ¿en qué sentido la historia, el análisis comparativo, ¿no es cierto?, de la sociedad o lo social como fenómeno, ¿no? Tiene sentido para poder acomodar la sociología, ¿no?, con sobre todo disciplinas como como la historia, la filosofía, que son bastante antecedentes, ¿no?, bastante antecedentes del siglo XIX, XVIII, XVII. ¿No? Sin embargo, Comte planteó las leyes sobre la evolución social. Ojo, aquí está el gran aporte. ¿No? Y aporte también en un sentido un poco trágico, dramático, porque es precisamente lo que más se le va a criticar a Comte, y a Spencer también, por cierto, ¿no? ¿Ya? Pero son esfuerzos iniciales muy importantes por poder entender de qué se trata hablar, no solamente sobre historia y sociedad o sociología, ¿no es cierto?, sino qué sentido tiene el concepto y la expresión evolución en las ciencias sociales, ¿ya?, y en las humanidades. ¿Lo? Sí, Ah, es como la teoría que sale después de Darwin, que después se aplica a lo social y que como la selección natural después pasa a ser una selección social y evolución social, está relacionada con ciertamente. esto. Ciertamente. Y en la forma en que la teoría absorbió ese conjunto de intuiciones que venían de la biología, y de hecho que Darwin también las toma prestadas de, fondo de la filosofía, de un conjunto de tradiciones antecedentes, ¿ya?, son apropiadas por Comte y por la sociología con ciertas variaciones que son muy peculiares a la teoría social, en el fondo a esta disciplina. Entonces hay ciertas diferencias. De tal manera que, por ejemplo, sería un poco injusto acusar a la sociología del exceso de evolucionismo, digamos, ¿no?, de los abusos del concepto de evolución en política durante el siglo XX, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, con el nazismo, qué sé yo, ¿cierto? ¿Ya? Las actitudes neodarwinistas en política, ¿ya? ¿Ok? Que por supuesto están en la base del fascismo de la época, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener una buena aprehensión también de los límites, ¿ya?, y de la importancia de darle, en el fondo, el correcto peso al concepto, sobre todo cuando se trata de un concepto tan poderoso como evolución, ¿no es cierto?, en teoría. ¿Ya? De manera que cuando Comte planteó en su tiempo, ¿no?, que existía una evolución social, lo hizo con todo este espíritu positivista, ¿ya?, para poder afirmar que habían leyes de evolución social, no es menor, ¿ya?, como afirmación. Y por tanto, el grueso de su teoría se recuerda precisamente por la enunciación de estas leyes, ¿ya?, y la crítica que se le hace a estas leyes. ¿Okay? Leyes de evolución social, según Auguste Comte. ¿Ya? Ojo, leyes que por un lado, ¿ya?, se pueden debatir, qué sé yo, pero en lo concreto y en esta época, él en el fondo no derivó de los hechos de facto, ni de la observación, ni de la experimentación, ni del sentido común, ¿no?, ni de golpearse de la mesa o algo así, ¿no? ¿Lo derivó de dónde? De su propia teoría. ¿Ya? Entonces, la ley más famosa que enunció Comte en su teoría es la de los tres estados de evolución de la sociedad. ¿Ya?
Entonces identificaba en el fondo tres momentos históricos básicos, ¿ya? A través de los cuales en el fondo sigue expresando un proceso de madurez, ¿no? De ascenso, ¿okay? De evolución de las personas, ¿no? Y por tanto, en el fondo del espíritu social que promociona en las personas esa evolución, ¿ya? En particular, de aquel espíritu de evolución informado por un conjunto de conocimientos, ¿no? Del desarrollo de las distintas ramas de conocimiento, ¿ya? Y de los avances a propósito de ese conocimiento, ¿ya? En la historia, ¿ya? Entonces, para todo en sociedad, digamos, atraviesa tres estados, ¿no? Uno primero que le llamó teleológico, ¿ya? La palabra significa en el fondo dirigido, ¿ya? Hay una lógica de dirección. Entonces, un primer estado, ¿ya? Todo lo social tiene un propósito dirigido, ¿okay? Predeterminado, viene empaquetado por defecto, ¿ya? La sociedad viene, ¿ya? Aquí está su cajita feliz, en el fondo, ¿ya? Teleológico. Un segundo estado, metafísico, ¿ya? Donde hay una búsqueda, digamos, del esquema general apropiado a la época, ¿no? ¿Ya? Hay una búsqueda sobre todo también de superar una predeterminación, ¿ya? Y de conseguir una libertad a propósito de una sublimación conceptual, ¿no es cierto? ¿Ya? De lo que está más allá de la física, ¿no? ¿Cuáles son, en fondo, los valores? ¿Ya? Los valores y en particular la interpretación correcta de acuerdo a los valores de aquello que la física de la época nos dice, ¿no es cierto? Tratando de seguir un poquito el chat, ¿ya? Y finalmente hay un estado positivo, ¿ya? Que en el fondo es un poquito la bajada a tierra, ¿no es cierto?, de esa búsqueda metafísica, ¿ya? Finalmente el descubrimiento y la afirmación de las leyes, ¿ya? De las leyes de lo social, ¿ya? O de la sociedad, de la evolución de las sociedades, ¿ya? A través de las cuales podemos finalmente, en el fondo, gobernar de forma racional, ¿no? O científica nuestra convivencia, ¿ya? Profe, en el chat parece que no entendieron lo de teleológico, si es que lo puede explicar de nuevo. Teleológico es un estado, de hecho viene a continuación ahí, en las láminas, aquí viene, ¿eh? Pero lo voy a explicar un poquito más como lo dije recién. La expresión teleológico significa una lógica dirigida, ¿ya? En el fondo, en un primer estado de la sociedad, hay una intuición de que hay un propósito preconcebido, usualmente religioso, ¿ya? Eso es teleológico, ¿ya? Por ejemplo, las religiones, ¿ya? Tienen una teología, ¿ya? Cuando tienen una teoría del pensamiento, ¿no? Del conocimiento propio de la religión, ¿ya? Y esas teorías de la religión, ¿ya? Explican el propósito del universo según esa religión, ¿ya? Y ese propósito es la teleología de la religión, ¿ya? El para qué, ¿ya? De manera que hay un para qué en el budismo o en el cristianismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como decía, por supuesto, porque en el fondo esos estados del pensamiento, ¿ya? Se corresponden a un primer momento de evolución de la sociedad, ¿ya? Donde en particular ciertas religiones dominantes, ¿ya? Preconciben, ¿ya? Afirman y de hecho protegen, ¿ya? La posibilidad de entender el propósito de nuestra convivencia de otra manera, ¿ya? Voy a leer acá un poquito en la lámina. El estado teleológico, ¿ya? Es donde la mente humana busca la naturaleza esencial de las cosas, ¿no es cierto? Su propósito, ¿no? Por defecto, ¿ya? De paquete, digamos, ¿ya? Particularmente su origen, ¿no? ¿Ya? Esto desemboca entonces en la búsqueda del conocimiento absoluto, en términos de carácter absoluto, ¿ya? Lo teleológico es siempre en el fondo la afirmación de lo absoluto, ¿ya? De lo último al principio, por defecto, ¿ok? ¿Ya? De este carácter absoluto, ¿ya? Sobre los seres sobrenaturales, en particular, distintos tipos de dioses, pero también pueden ser figuras no antropológicas, por ejemplo, mana o magia u otra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que son estos seres, ¿no es cierto?, personales o impersonales, ¿ya? Aquellos que de alguna forma gobiernan, ¿ya? El universo, ¿ya? Y las sociedades dentro de ese universo, ¿ya? Estos seres que están encargados de crear, de regular, ¿ya? Y de alguna forma de modular, ¿no es cierto?, de armonizar los propósitos de los fenómenos, ¿ya?
Entonces, Comte incluye en las sociedades que tienen esta mentalidad, en un estado original, en su primer estado, ¿ya? En particular, el fetichismo que van a ver en teoría de la antropología. ¿Ya? El concepto de fetiche, en el fondo, que es atribuirle una cosa u otra. Eso es un fetiche. ¿Ya? Por ejemplo, atribuirle, lo vamos a ver en Marx, ¿ya? Atribuirle al mercado, ¿ya? La suposición de que produce objetos, como si no fueran los trabajadores quienes producen los objetos. El mercado produce el objeto. ¿Ya? O en el caso más, entre comillas, primitivo, o original, o como quieran llamarlo, ¿no? Inicial, en este estado inicial, donde se le atribuye a ciertos dioses, ¿ya? La producción de la naturaleza, ¿ya? Los ríos, ¿ya? Como si fueran los dioses quienes producen el agua. ¿Okay? Eso es el fetichismo. ¿Ya? El culto a los objetos. ¿Okay? Y el politeísmo, y en última instancia, el monoteísmo. Son estas tres, en el fondo, fases iniciales, ¿no es cierto? Primero, ¿ah? Objetos, incluso puede ser un objeto singular, luego un conjunto de dioses, ¿ya? O en el fondo seres más personales, ¿ya? Y no simplemente ánimas impersonales o magia, qué sé yo, ¿ya? Y finalmente, un solo Dios. ¿Ya? Los tres estados, por aquí aluden a estados de la sociedad, ¿ya? A estados de evolución de la sociedad, ¿ya? Momentos de la sociedad. ¿Ya? Y sobre todo momentos de el desarrollo personal de esas personas. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, incluso que hoy en día, desde la teoría de Comte, las personas atraviesan en su vida esos tres estados para llegar finalmente a una suerte como de afirmar, cuando son adultos, una afirmación positiva de la realidad de esas cosas. ¿Ya? Lo vamos a ver. Ya, segundo estado entonces. Ahí. Ahí. Metafísico. ¿Ya? Que es un estado transitorio, ¿no es cierto? Es un quiebre con el orden social anterior, ¿ya? Donde las fuerzas abstractas, estas fuerzas impersonales o personales, ¿no es cierto?, de seres sobrenaturales, son sustituidas, ¿no es cierto?, ¿ya? Para explicar las cosas. ¿Ya? Y en particular, en el fondo, se sustituyen estas fuerzas naturales misteriosas o invisibles, ¿no? Estas fuerzas culturales. ¿Ya? Me gusta mucho este ejemplo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que en los griegos, ¿no? Que las cosas caían no por gravedad, ¿ya? Sino porque querían volver a su origen, que estaba en el centro, por eso caen las cosas. ¿Ya? O que en el vacío las cosas en el fondo, de alguna forma, arrancaban del vacío porque le tenían miedo al horror, ¿ya? Al horror del vacío, ¿ya? Al abismo. Es muy bonito porque en el fondo nuevamente le está dando un conjunto de valores, ¿ya? A la física. Hay una metafísica ahí. ¿Se entiende? Y toda esa metafísica es reemplazada de alguna manera. ¿Ya? ¿Okay? De manera similar e inversa, un ejemplo sobre lo social sería pensar que los seres humanos tienen cultura porque están en su naturaleza. ¿Ya? Entonces se reemplaza un poquito, hay un momento de transición, ¿ya? Donde de alguna forma todo lo que se dirige como propósito del universo, ¿no? Como propósito de los cambios de la sociedad, de su evolución, que se dirige hacia fuerzas, ¿ya?, impersonales o personales externas, ¿ya?, lentamente se comienza a dirigir hacia uno mismo, ¿no? Hacia la creación propia. ¿Ya? Esa es la transición. ¿Ya? Desde una multitud, una multiplicidad de seres personales o impersonales que es externa, ¿ya?, se transita, ¿ya?, en las razones en el fondo de, ¿eh? ¿Okay? En el fundamento de aquello que es sociedad, se transita a la mentalidad de que la sociedad, no, se crea por cuestiones que son cada vez más concretas, ¿no? Y cada vez más propias. Cada vez menos en el mundo de allá y cada vez más en el mundo de acá. ¿No? Se va sustituyendo, en el fondo, se van sustituyendo estas fuerzas. ¿Ya? Son cada vez menos sobrenaturales. ¿Ya? Y finalmente hay un estado positivo, que es el más importante, es el estado de término, ¿ya? Incluso uno podría decir de perfección y de armonía, ¿no es cierto?, de la sociedad, para Comte, en donde finalmente se reemplazan todas las razones sobrenaturales. ¿Ya? Y en particular se reemplaza entonces la causa de búsquedas que son originales en este sentido, ¿ya?, por el conocimiento de las razones propias, ¿ya?, de los fenómenos en sí, ¿ya?, de la causa sui, de la causa propia, ¿ya?, y no de la causa efectiva, ¿ya?, asumida como externa,
y atribuida originalmente en el estado teleológico a fuerzas sobrenaturales, y en el estado metafísico a fuerzas que más bien son más inmanentes que trascendentales. Profe, ¿Sí? antes de que siga con el estadio positivo, ¿podría dar un ejemplo como no tan abstracto para el estadio metafísico? Que lo encontré un poco confuso. Por ejemplo, en el caso de la explicación de la naturaleza, ¿ya? En el estado metafísico, en vez de, por ejemplo, explicar que el creador de la naturaleza es un Dios, sobre todo en el subestado monoteísta del estado teleológico, ¿ya? Que es un Dios, ¿ya? Con una forma antropológica, como persona, ¿no es cierto?, que está invisible allá afuera, ¿no?, más atrás de los cielos, ¿ya? En vez de atribuir a esa figura, ¿ya?, la causa de origen del universo y de la sociedad particular, se transita la idea de que más bien, sobre todo con Spinoza, ¿ya?, en filosofía, ¿ya?, y en parte también en el budismo hay ciertos elementos, ¿ya?, hasta el nacimiento de la ciencia. Pero se transita a la idea de que más bien Dios y el orden, ¿ya?, existe en la armonía de la naturaleza, ¿ya? Que Dios, por ejemplo, está en la teoría de la gravedad de Newton, ¿ya? ¿Dónde está Dios? ¿Ya? Y su perfección y su armonía, bueno, en la perfección y la armonía de la naturaleza. Entonces las cosas son cada vez menos sobrenaturales y cada vez más naturales. Siguen siendo externas, ¿ya?, pero cada vez más naturales, ¿ya? Y lentamente comienzan a ser menos externas y comienzan a ser eventualmente más internas cuando el hombre mismo, ¿ya?, se asume como parte de la naturaleza. De tal manera que en el último momento del estado metafísico se desemboca en la idea positivista de que las causas son propias, ¿cierto? Que los fenómenos naturales tienen causas propias, y no externas, y sobre todo no sobrenaturales, sino naturales y propias. ¿Ok? Entonces, creo que hay un poquito más de esto. Ya, entonces, en ese último estado, en el estado positivista, ¿ya?, a propósito de la observación de las causas propias de los fenómenos, ¿ya?, sociales entendidos como fenómenos naturales, ¿ya?, se puede eventualmente comenzar a elicitar, ¿no?, a dilucidar y finalmente a expresar en sistemas en esquemas generales, ¿ya?, ciertas leyes concretas, ¿no es cierto? Ciertas, un poco como reglas del juego de lo social, si ustedes quieren, ¿no? Y de tal manera que hay leyes de la naturaleza, ¿no?, leyes naturales, van a haber leyes sociales, ¿no?, ¿ya?, que son, por un lado, bien concretas, ¿ya?, que hacen, en el fondo, hacen de explicación, ¿no? Son garantías de explicación y de mantención del orden, ¿ya?, de algo que se asume como natural y concreto, ¿ya? Pero curiosamente, por otro lado, son bien analíticas, son bien abstractas, ¿no? Son abstracciones de, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Comte hablaba de estos estados, pero le interesaba más, en el fondo, la teoría, ¿ya?, y los estados conceptuales o teóricos, y mucho menos los fenómenos particulares, ¿no es cierto? En ese sentido son abstractas las cosas, ¿ya? Entonces habían leyes concretas y abstractas, ¿ya? En particular las más concretas se descubren inductivamente, ¿ya? ¿Saben la diferencia entre inducción y deducción, ¿no es cierto?, entre métodos inductivos y deductivos, ¿ya? Tiene que ver con la relación entre el pensamiento y la realidad, ¿no es cierto? De ir desde lo más particular a lo más general, y de lo más general a lo más particular, ¿ok? Entonces, aquello que es más concreto se induce, ¿ya?, con investigación empírica, ¿ok? En el fondo, uno parte de ciertas cosas que son particulares, ¿ya?, y de eso deduce un esquema general, ¿ya? Hay una inducción de lo empírico hacia lo general. Y al revés, ¿ya?, aquellas leyes que son más bien abstractas, ¿ya?, parten de premisas que son generales, ¿no es cierto? Y de ellas, en el fondo, se deducen, ¿ok?, en particular la clasificación de los casos particulares, ¿ya?, y sus razones, la clasificación de sus razones, ¿ya? Y aquí, obviamente, el gran truco, digamos, del oficio inductivo es el método, y el gran truco del oficio deductivo es la teoría, ¿ya? Y por supuesto, Comte, siendo un positivista, le interesaba mucho más la teoría, ¿no es cierto? Le interesaba mucho más crear leyes abstractas, y se nota en su teoría, más que leyes concretas, ¿ya? Entonces, en este sentido ocupa él la expresión positivismo, ¿no?, como afirmación de estas leyes naturales, ya que son, digamos, naturalmente sociales, ¿no es cierto?,
¿ya? Y también en alusión a los efectos positivos de la ciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está de alguna forma como tratando de como emular la ciencia, ¿no es cierto? De simular su retórica. ¿Ya? Y nuevamente, como lo introduje en las clases anteriores, este esfuerzo intelectual es una respuesta bastante conservadora, ¿ya? Sobre todo en esta un poco como oferta teórica, ¿no es cierto?, de estos elementos de orden histórico, ¿ya? Y en particular el positivismo, como lo que él suponía que era el momento contemporáneo, ¿no? O al menos la transición hacia el positivismo, ¿ya? Como garantía para poder ordenar el desorden y el caos moral, ¿ya? Que era en el fondo el efecto, o incluso uno diría el efecto y la causa, ¿ya? De las revoluciones sociales, ¿no? Políticos sociales de la época, particularmente la francesa. ¿Ya? Entonces, ¿de qué adolecía ese estado de caos? ¿No es cierto? ¿O por qué había sucedido en primer lugar? Bueno, porque hay una transición desde un orden metafísico, por ejemplo, ¿ya? La idea de que había una representación de Dios en la Tierra, ¿no es cierto?, en la sociedad europea, ¿no?, de la época, qué sé yo, ¿ya? Donde había una suerte como de, en el fondo, fuerza natural de orden divino en el monarca, ¿ya? Que nuevamente era una razón externa, ¿ya? Y semi, seminatural, digamos, entre lo natural y lo sobrenatural, porque el poder del monarca viene de Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay una transición de ese estado metafísico, ¿no es cierto?, del concepto de poder, y sobre todo del poder que autoriza el orden de la sociedad, ¿no?, de la época, ¿no? Y una transición de ese orden metafísico, ¿no es cierto?, encarnado en la figura del monarca, que es una figura metafísica, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo la física de su poder, ¿no? Eh, todo por ejemplo, el conjunto de elementos dominantes para poder subordinar a otras personas, ¿ya? En la forma en que las tierras estaban repartidas, en la forma en que eh, también digamos, la tierra, ¿no? La posición social de las personas estaban repartidas, ¿ya? La reputación y qué sé yo, ¿ya? Donde todo eso literalmente se le corta la cabeza, ¿ya? Y en el fondo, y se transmite, ¿no?, o transmuta, ¿ya?, a un nuevo orden social, mucho más positivo, ¿ya?, más guiado, por ejemplo, por un espíritu crítico, ¿no?, de tener un conjunto eh, de leyes orgánicas, una constitución y leyes orgánicas que respondan a una razón positiva del derecho, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo se explica Comte ese momento de caos de su época? Bueno, por una transición del estado metafísico a un estado positivo, ¿no? Suena bastante coherente, ¿no? Hay una lógica, ¿no es cierto? Ahí uno podría decir sí, ¿no? La pregunta es, ¿esa lógica, ¿ya?, tiene base empírica? ¿Ya? ¿Es adecuada y aplicable a su época? ¿Ya? ¿Está capturando, ¿ya?, todo lo que es esencial para explicar esa transición o no? ¿Okay? Ese es el debate más contemporáneo, ¿no?, de esta posición. Pero en esa época, para Comte, ¿ya?, era por el privilegio que le daba sobre todo al elemento conceptual y abstracto, ¿no?, y la exigencia de coherencia y lógica interna, era muy lógico decir que las revoluciones y el caos, en el fondo, eran un momento transitorio, ¿ya?, de el progreso desde un estado metafísico hacia uno más positivo, ¿ya? Entonces, esa turbulencia se debía a esta decadencia, ¿no es cierto?, ¿ya?, de los estados anteriores, ¿ya?, y el inicio del estado positivo, ¿ya? En particular, entonces, lo que Comte entendía como una crisis en el mundo conceptual abstracto de las ideas, ¿ya?, en otros casos, sobre todo en Marx, ¿ya?, va a ser leído de otra forma, de una forma un poquito más material, ¿ya?, en particular de la clasificación de las cosas, ¿ya?, y de las personas, ¿ya? Una crisis de las clases, de las relaciones de clase, ¿ya?, de cómo nos clasificamos, ¿ya? Y por tanto, no simplemente de las ideas en abstracto, sino de cómo esas ideas se imprimen, ¿ya?, se inscriben, se codifican, si ustedes quieren, y le dan forma, ¿ya?, a la materialidad de las cosas, ¿ya? El hecho que, para Marx, por ejemplo, la sociedad no es simplemente un conjunto de ideas abstractas o de posiciones en abstracto, sino que es un conjunto de, en el fondo, relaciones entre personas que responden a ciertas clasificaciones y posiciones en los modos de producir, ¿ah?, la sociedad que aloja a esas personas. Salió algo en el chat, pero no sé si puedo. Después voy a tratar de contestar un poquito lo que había apareciendo en el chat, ¿ya? Sí, profe, es que queríamos
pedir si va a haber, o sea, si podríamos tener algún descanso Una o pausa. recreo de 10 minutos. Jamás. Jamás. No, ¿cuánto queda? Ya queda un poquito más. Hagamos una pausa. Esta es la pausa del café u otro psicotrópico. Y son las 4. ¿Les parece si hacemos una pausa de 15 o 20 minutos hasta las 4:20? ¿Ya? ¿Están saliendo mensajes? Harto jeje. Usted lo ha dicho. Ya, pórtense bien, descansen mucho y nos vemos en 15 minutos. ¿No? Voy a dejar por mientras de grabar y me voy a pasar al wifi. Al wifi.